Bendiciones, amada iglesia. Hoy en este día domingo, Dios nos tiene nuevamente para poder transmitir el mensaje de salvación. Ese mensaje que trae vida, ese mensaje que cambia vidas. En esta hermosa tarde me regocijo de poder ser un portador de esa bendita palabra de mi Dios. Y anhelo en mi corazón que Dios pueda usarme como un vaso de barro, porque la excelencia es de Él. ¿Por qué digo de barro? Porque el barro se agrieta, es quebrable, y eso es lo que nosotros somos. Solo somos portadores de ese tesoro que es Él dentro de nosotros. Deseo que en esta tarde su Santo Espíritu pueda ministrar nuestras vidas, pueda llenarnos de esa paz, de ese gozo, de ese regocijo que Él quiere traer a su cuerpo. Él quiere ser el ungüento, Él quiere ser el bálsamo, Él quiere ser ese aceite que destila desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y deseo en mi corazón y le pido al precioso Espíritu Santo que desde ya empiece a destilar su aceite. Ese aceite que pudre yugos, ese aceite que viene y venda heridas y cambia corazones. Que Él venga poniendo su fresca fragancia sobre esta palabra. Vamos a orar, vamos a pedirle la dirección a Dios, al Dios eterno. Querido Padre Dios, en esta tarde, que tú nos permites, Señor, poder escuchar el mensaje que tú envías, Señor, en este tiempo a tu iglesia. Te ruego, Dios eterno, que tú satures mis labios de ti, que nada hable de mí misma, Señor, sino que todo venga desde arriba como ese ungüento, como ese bálsamo, como ese aceite, Señor, que viene y refresca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que viene, Señor, y transforma nuestras vidas, porque tu palabra es transformadora de vidas. En esta hermosa tarde, mi Dios, depositamos nuestras vidas a tus pies, ante ese Dios altísimo, ante ese Dios grande y maravilloso, ante ese Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. A ese Dios adoramos, a ese Dios exaltamos, a ese Dios glorificamos y le damos toda honra, toda gloria, todo honor, toda alabanza al único y sabio Dios. Bendice, Señor de los cielos, a cada uno de los oyentes, de los que ven, Padre Celestial, en este momento, que pueden ver, que pueden escuchar el mensaje tuyo, Señor, para el tiempo en el que estamos viviendo. Porque tú nos traes palabra fresca, Señor, para poder refrigerar todo nuestro ser, que sea fragancia para nuestro ser, Señor. Padre, pido por cada uno, Señor, de los que nos ven, que rocíes tu sangre preciosa y adecúes su corazón para que la palabra penetre y sea esa arma de dos filos que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Satúrame, Señor, ministrame, Señor, vivifícate, Señor, en mi vida. Oh Espíritu de Dios, pon tu gracia bendita sobre todo lo que se haga esta tarde. Que podamos hallar gracia delante de aquellos que no te conocen, Señor. Bendito eres, toca, ministra a aquellos que no te conocen. Que llegue esta palabra como salvación para sus almas. Gracias, mi Rey, en el nombre tuyo. Nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 4. Esta mañana yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo pueda expresar en esta tarde? Y el Señor me hablaba de Efesios. Y ya en estos últimos minutos el Señor me decía, habla de Efesios, habla de 3 iglesias que están en Apocalipsis, a mi iglesia, porque yo estoy pronto, muy pronto a llegar, y requiero que mi iglesia esté preparada, requiero que mi iglesia esté como esa novia ataviada.
como esa novia con ese olor fragante, porque yo vengo pronto, dice el Señor. Yo estoy a las puertas y que nos ha estado hablando y nos ha estado hablando, dice el Señor. Porque Él quiere llegar a nuestro corazón y quiere purificar nuestras vidas para que cuando Él venga nos halle con esa fragancia, como la reina Esther, que se preparó. Primero se limpió, se purificó y luego le colocaron las fragancias para que se impregnaran en su cuerpo. Asimismo la iglesia necesita que ese olor se impregne en su cuerpo, pero necesita de una purificación, y esa purificación es la que el Señor ha estado haciendo en estos últimos días, purificando a la novia para que luego esa fragancia empiece a destilar, y esa fragancia va a empezar a destilar y va a hacer que el precioso Cristo descienda y pueda recoger y pueda levantar a su amada iglesia. Y en Efesios capítulo 4 y su versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, y a otros pastores y maestros. Y él mismo dice: y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando ustedes leen Efesios, es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió cuando él estaba en la cárcel. Él había sido encarcelado, pero aún encarcelado, él estaba al cuidado de aquel ministerio que Dios le había dado. Él, porque estaba en la aflicción, en la tribulación, nunca olvidó el trabajo que el Señor le encomendó. Pablo fue un hombre diligente, fue un hombre que se entregó de lleno al Evangelio de Cristo. Se entregó totalmente después de perseguir a la iglesia, después de él ver a cuantos de la iglesia mataban, como fue a Esteban, y él venía en esa dirección de condenar a los del camino, pero ahí tuvo su encuentro con el maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores, y su vida cambió totalmente. Su vida la rindió totalmente a ese Dios de gloria para llevar las buenas nuevas de salvación. Ese fue el llamado del apóstol Pablo. Aquí ustedes leyeron, dice: a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El pastor va unido al maestro, porque un pastor tiene que enseñar a su iglesia, tiene que ser un maestro. Ese es el llamado. El apóstol Pablo tenía los 5 ministerios. Él poseyó
y actuó en los 5 ministerios. Pero cuando iniciamos aquí dice, yo pues preso en el Señor. Preso en el Señor. O sea que Él estaba ¿qué? Ya no era Él, era Cristo en Él. ¿Qué hace un preso? Un preso no puede hacer nada. Un preso está encerrado. Y el apóstol Pablo hablaba literalmente, pero hablaba también espiritualmente, diciendo que él estaba ¿qué? Estaba preso físicamente, porque esta es una de las cartas de las cárceles, de la cárcel que le llaman. Pero también él semejaba la prisión en el cual el que se movía era Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no soy yo la que me muevo. Ahora es el Señor que se mueve en mí. Yo simplemente estoy ¿qué? Presa en Él. Y dice, os ruego que os andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Al principio no había entendido esto, quizás usted ya. Cuando dice, os ruego, está rogando, está haciendo un ruego, que andéis como es digno. Andéis como es digno. ¿Digno de qué? De la vocación. ¿Qué es una vocación? ¿Qué quiere decir vocación? Cuando tú te recibes de maestro, de secretaria, esa es la vocación que tú vas a ejercer. Aquí habla él. ¿Cuál es la vocación a la que fuimos llamados? Andemos, dice, como es digno en esa vocación. Fuiste llamado a ser profeta, fuiste llamado a ser evangelista, fuiste llamado a ser maestro, a pastor, apóstol. ¿Cuál fue la vocación que Cristo te llamó? Porque estos son los dones ministeriales, son los dones de Cristo. Es el ministerio que Dios le da a la iglesia para que crezca. ¿Qué dice? Para que todos lleguen a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero dice, para que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Y cuál es la dignidad que dice el apóstol Pablo? Dice, con toda humildad y mansedumbre. Si tú tienes una vocación, si tú tienes un llamado, el Señor nos está diciendo que tenemos que andar. ¿Qué dice? Con toda humildad y toda mansedumbre. Ese es parte del fruto del Espíritu Santo. El que es llamado tiene que andar bajo el fruto del Espíritu. Humildad. ¿De qué nos podemos enorgullecer nosotros? Cuando yo daba esta semana este tema, el Señor me llevó a lo que eran las llaves del reino. Y esas son las bienaventuranzas. Son las llaves que abren el reino de Dios. Y la primer llave dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir pobres en espíritu? No está hablando de pobreza. Está hablando de un espíritu que reconoce que el único grande es Cristo. Pobreza significa depender de alguien, de comer de alguien, de buscar las migajas de alguien. Eso es ser pobre en espíritu. Reconocer nuestra condición ante un Dios tan grande. Y cuando yo reconozco esa condición mía, voy a empezar a andar ¿en qué? En humildad ante ese Dios poderoso. Eso es pobres en espíritu.
Cuando yo reconozco que dependo de Él y que nada puedo sin Él. Y que si Él no está conmigo, yo soy nada. Pero con Él es diferente mi vida. Y por eso dice, cuando tú eres llamado, cuando tienes una vocación, tienes que andar con humildad y mansedumbre. Parte del fruto del Espíritu, mansedumbre. Parte de tu carácter, de mi carácter. Dios no quiere orgullosos, porque dice que a los orgullosos los ve de lejos. A los altivos los ve de lejos, pero a los humildes los ve de cerca. Y dice la palabra de Dios, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Otra parte del fruto del Espíritu, soportándoos con paciencia. ¿Será que tenemos paciencia los unos a los otros? Si tú eres llamado a pastor o estás ejerciendo el pastorado, el apostolado, el evangelismo, o estás ejerciendo lo de profeta, o estás ejerciendo lo de maestro, tienes que andar con humildad. Tienes que andar con mansedumbre. No te sientas mayor que los otros porque das una palabra profética. No nos sintamos orgullosos, no nos sintamos sobre los demás porque le enseñamos a otros, porque Dios viene y se revela a nosotros. No, tenemos que andar en humildad y soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, que ese es el fruto del Espíritu, el amor. Del amor viene las ramas. ¿Viene qué? El gozo. 3 veces dichoso, gozoso, porque en medio de la tribulación tú tienes gozo. Del amor viene también la paz. Si hay gozo, hay paz. Y si hay paz en tu corazón, hay paciencia. ¿Paciencia para quién? Para con tu prójimo, para con mi prójimo. El llamado que Dios nos hace no es un cualquier llamado. Es un llamado a mantenernos en humildad y sumisión, mansedumbre y en amor y en paciencia. El fruto del Espíritu tiene que morar en mi vida para que yo pueda ejercer lo que Dios quiere que yo ejerza. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nos habla de los tres. Primero está hablando ¿qué? Del Espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otra parte del fruto del Espíritu. Tenemos que ser diligentes para guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Dice que Dios nos da paz, pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú estás haciendo algo y la gente dice, yo veo en paz a esa persona a pesar de todo lo que está pasando. Hay paz, porque el Espíritu Santo está morando en mí y en ti. Y luego dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados en una esperanza. Hay esperanza en todo esto. Dice, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjense bien. Un cuerpo y un espíritu. Aquí nos habla del Espíritu Santo. El cuerpo somos nosotros. Pero el Espíritu Santo, lo que se le llama, tenemos que saber qué es bautismo. El Espíritu Santo cuando viene, que es lo que Dios dijo, que esperaran la promesa. El Espíritu Santo viene y nos toma y nos coloca en el cuerpo de Cristo. Efesios 1 habla del cuerpo de Cristo. Teoría. Tienes que aprender qué es el cuerpo de Cristo. Capítulo 2 habla del templo de Dios,
donde mora su Santo Espíritu, que somos piedras móviles. Teoría. 3, que la iglesia es un misterio, que no la conocieron los de nuestros antepasados, los del Antiguo Testamento, sino que fue conocida cuando Cristo vino, fue crucificado, murió, resucitó, cuando ascendió. El Espíritu Santo descendió sobre lo que iba a ser la iglesia. El Espíritu Santo vino y colocó a cada uno de los que estaban presentes en el cuerpo de Cristo. Eso se llama bautismo, posición. Posición es algo que no vas a sentir, porque eso se da en el cielo. El Espíritu Santo te está colocando en el cuerpo de Cristo. Eso se llama bautismo, posición. Porque ser llenos es diferente a bautismo. Y se dieron en ese mismo momento el bautismo, la posición al cuerpo, y se dio la llenura del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, en Hechos. Y dice la palabra, un cuerpo y un espíritu. El Espíritu nos colocó en el cuerpo. Luego dice el 5, un Señor. Ese es Jesucristo. Solo hay un Señor, no muchos señores, uno. Una fe. ¿En quién? No nos andamos por fe, no por vista, porque hemos creído que Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y que está pronto a venir. Un bautismo, no dice un montón de bautismo, un bautismo, una sola vez. Una vez te coloca en el cuerpo de Cristo. Una vez eres colocado en el cuerpo de Cristo, no muchas veces. La llenura la tienes que mantener todos los días. Todos los días tienes que llenarte del Espíritu Santo, pero el bautismo una sola vez. Bautismo es identidad. Hay muchos conceptos de bautismo, pero el que usan los hebreos es sumergir, tomar identidad. Cuando tú estás en el cuerpo de Cristo, tú tomas la identidad de Cristo. Eso es bautismo. Y dice, un Dios, ahora está hablando, en el 5 habla de Jesucristo, es un Señor, una fe, un bautismo. El 6 dice, un Dios y Padre de todos. Un Dios, Dios Padre, es Padre de todos. No de uno, dice un Padre de todos. El cual es sobre todos, está sobre todos y es por todos y en todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. De los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Porque el Padre nos identifica a través de Cristo. Cuando Él mira el cuerpo de Jesús. Y ahí es donde nosotros estamos colocados. Ahí es donde nosotros, es como Él nos llama hijos, porque Él solo tiene un hijo, y es Jesucristo unigénito. Y en Él nosotros somos hijos, porque no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesucristo en ese cuerpo. Por eso dice, un Dios y Padre de todos los que están en el cuerpo de Cristo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él venció al enemigo, derrotó al enemigo. Y en el Antiguo Testamento, cuando se derrotaba al enemigo, se tomaba el botín. Y Jesucristo venció al enemigo, como dice Colosenses, otra de la carta de las prisiones. ¿Qué dice? Él vino y tomó el botín. Aquello que el enemigo se había apoderado, Jesucristo vino a través de su muerte. Dice que descendió a las partes más bajas a quitar aquello que el enemigo tenía por posesión. Le quitó las llaves de la muerte. ¿Las llaves qué? Del abismo. Vino y le quitó esas llaves. Le quitó eso que el enemigo se había apoderado. Él tuvo que descender para agarrar el botín.
Y luego, ¿qué dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Aquello que el enemigo tenía cautivo, Jesucristo vino y lo subió. Y dio, ¿qué? Regalos a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por encima de todos los cielos. No está hablando de un cielo, dice de todos los cielos. Para llenarlo todo. Jesucristo lo llenó todo. Todo está lleno de Él. De la plenitud de Él. Y Él quiere que tú le conozcas tal y como Él es. Él quiere verdaderamente tener un encuentro como lo tuvo con el apóstol Pablo, con cada uno de nosotros. Él quiere conocernos y que nosotros lo conozcamos a Él. Porque Él, ¿qué dice? Él llenó todo, lo llenó todo, en todo está nuestro Señor. En todos lados está nuestro Señor. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Todos, no unos, todos, todo el cuerpo de Cristo llegue a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de llegar a conocer al Hijo de Dios, que lleguemos a conocerlo a Él tal y como Él es. Cuando tú y yo lo conozcamos, nuestras vidas serán totalmente diferentes. Porque conoceremos al Rey de Gloria que lo llena todo, en todo. A esa estatura quiere Él que lleguemos todos. ¿A la estatura qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad. Que todos tengamos la misma fe. Y todos estemos conociendo quién es Cristo. ¿Quién es Él en nosotros? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el llamado. Esa es la vocación que Cristo dio a su iglesia, a su cuerpo. Cuando hablamos de Efesios, dice que el apóstol Pablo le dedicó más tiempo a esta iglesia. Y cuando leemos la carta de Efesios, les digo, capítulo 1, te enseña qué es el cuerpo. Capítulo 2 te enseña qué es el templo del Espíritu Santo. Capítulo 3 te enseña que había un misterio que fue revelado por Cristo, que es la iglesia. Capítulo 4 es la práctica. Entramos a la práctica, donde te dice el Señor que andemos como somos dignos. O sea que ahora la práctica es el andar nuestro, el caminar nuestro, el caminar de la iglesia. Capítulo 5, la novia que se está preparando para ser esposa. Capítulo 6, que la iglesia es un guerrero, es un soldado. Pablo escribió esta carta a Efesios, y si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 2, el apóstol Juan, ya no es ahora el apóstol Pablo, es el apóstol Juan, quien tuvo revelación. Dios le habla de 7 iglesias, pero voy a hablar así, de una forma leve y superficial, lo que es la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Éfeso y la iglesia de la Odisea, que el Señor me decía esta tarde, habla de eso. Y dice a la iglesia en Apocalipsis 2:1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Leímos la carta de Efesios capítulo 4.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia que tenía el candelero, los 7 candeleros de oro. Eso significa el Espíritu Santo se movía en medio de esa iglesia. Pero dice: yo conozco tus obras. Dice el Señor que la fe sin obras es nada. Es necesario la fe junto con las obras. Solo las obras Dios no las admite si no hay fe. Ahí tiene que haber fe. ¿Fe en quién? En Él, lo que leímos en Efesios. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Esta iglesia se había metido en las obras y en el arduo trabajo. Pero ¿qué pasaba? Que había perdido su intimidad con Dios. Había perdido su relación con Dios. Es bueno, son buenas las obras, pero nunca perder de vista que lo primero que Dios quiere en el orden de Dios es tu intimidad, mi intimidad con Él, mi relación con Él, mi comunión con Él. Efesios, la iglesia de Éfeso, había perdido esa relación de comunión, de intimidad por tanto trabajo, porque se afanó en las obras de las manos, porque se afanó en el arduo trabajo. Perdió de vista al Señor. Lo perdió de vista. Pero Dios le dice, le da una advertencia, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu relación conmigo. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La comunión, la relación, la intimidad y la palabra son las primeras obras que había perdido Éfeso. Esta iglesia había perdido esa intimidad con Dios. Pero Dios le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitaré mi presencia en ti si no recuerdas de dónde has caído. Dios le estaba hablando a la iglesia de Éfeso que no era tanto el arduo trabajo, las obras. Tiene que ser ecuánime, equitativo, equilibrio. Tiene que haber ¿qué? Intimidad con Él, primer amor. No se debe perder el primer amor, esa relación con Él, esa intimidad con Él. Porque si se pierde esa intimidad, va a venir el Señor y va a quitar el candelero que alumbra en nosotros, que es Dios Espíritu. ¿Y para qué queremos una iglesia que no tiene a Dios Espíritu? Que no mora a Dios Espíritu porque perdió su relación y su intimidad. Dice la otra iglesia que el Señor me dijo que hablara. La iglesia, si viene y quita el candelero, si quita el Espíritu Santo, porque no volvemos a esa relación de intimidad y de comunión con Él, entonces vamos a aparecer como la iglesia en la Odisea, que dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ya estaba en tibieza, porque había perdido la relación con Dios y se había metido en las obras y había entrado la ambición al corazón de la iglesia de la Odisea. Iglesia, ¿cómo estamos como iglesia de Cristo? Se habrá metido el espíritu de que ya ni somos ni fríos ni calientes. Calientes porque no tenemos la intimidad con Dios. Porque nos hemos dedicado a las obras y nos hemos llenado de ambición, de avaricia, de codicia, que ya no lo estamos viendo a Él. Y en esta le dice, por tanto, dice el 18, estamos en el 3:14, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Habían perdido la vista. La iglesia de la Odisea había perdido la vista ya de su Señor, porque se llenó su corazón de avaricia. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aún Dios tenía misericordia de la iglesia. La Odisea todavía le estaba diciendo, estoy a la puerta, estoy tocando tu puerta. Quiero cenar contigo, quiero tener esa comunión que perdiste en Éfeso, con la iglesia de Éfeso que perdió. Esas son etapas de la iglesia. Éfeso perdió su primer amor y cayó en una tibieza, que es la iglesia de la Odisea. Pero el Señor todavía está tocando a nuestro corazón, diciéndonos, ábreme tu corazón, porque quiero tener comunión e intimidad contigo para que vuelvas al primer amor. Tercera iglesia que me dijo Dios, habla, habla, habla mi iglesia, habla. El mensaje a la Filadelfia. 3:7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Habían obras también. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia que está fundada en la palabra de Dios. Dice que ¿qué? Es la iglesia que Dios quiere. Porque aquella que está fundada en la palabra, que era la de Filadelfia, que se llama filial, el amor fraterno, el amor a los hermanos, no se había perdido aquí en la iglesia de Filadelfia. Habían obras, tenía poca fuerza, pero guardaba la palabra. Y no has negado mi nombre, dice. He aquí vamos a ir al 10 y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de paciencia, no te has descuidado de esto, de esta relación donde tú me conoces, porque no has dejado la palabra. La palabra es el fundamento de la iglesia de Filadelfia. Su fundamento era la palabra, era conocer la verdad, porque la verdad es la que limpia. Os conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Era la iglesia, perfecta ninguna iglesia, pero era la iglesia que se mantenía en los cimientos de la palabra. Esa es la iglesia por la cual Cristo viene. Y dice, pronto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén la palabra. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de allí. La iglesia que está fundada en la palabra es un fundamento, es una columna que no se mueve porque está cimentada en la roca que es Cristo. Esa iglesia es inamovible porque su fundamento es Cristo. ¿Qué iglesia está fundada en la palabra? Es lo que Dios quiere, que en este tiempo su iglesia se fundamente en su verdad, en su palabra. Y entonces seremos una columna en el templo de Dios y nunca más saldremos de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Nos pondrá un nuevo nombre, nos dará una nueva identidad, porque cambiar de nombre es cambiar de identidad. Nos dará la identidad de Cristo, la identidad de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿En qué etapa estamos, iglesia? En la etapa de Éfeso, que perdió la comunión con Dios porque no caminó como es digno, como le dice en Efesios 4, porque no actuó, porque no hizo la práctica. Estamos en la odisea, que ya caímos en la tibieza, en la avaricia, en la codicia, porque nos centramos en las obras. O estamos en la de Filadelfia, la que está fundada en la roca que es Cristo Jesús, la que está fundada en la palabra de Dios, la que se centra en el conocer a Cristo, navegando en su palabra. Esa es la iglesia de hoy, iglesia, que Dios quiere hoy. Él no quiere tantas cosas, no quiere tantos eventos. Los eventos no te salvan. Lo que te salva es Cristo. Tu vida va a cambiar, iglesia, cuando tú camines en la palabra de Dios, cuando te centres en la palabra de Dios, cuando no pierdas tu primer amor, cuando te guardes en Él, cuando te fundamentes en Él. Mi vida va a cambiar cuando deje de ser quien soy para ser quien Él quiere que yo sea. Mi vida va a ser transformada y su luz va a brillar en mí. Cuando yo deje de ser la iglesia de Éfeso, o quizás haya caído ya en la iglesia de la Odisea, voy a dejar de brillar. Dios quiere la iglesia fundada en su palabra. ¿Cuál es la iglesia que está fundada en la palabra? Que se dirige por la palabra, que su centro es la palabra, la comunión con Él, la relación con Él, la oración con Él, la intimidad con Él, la que te lleva a la intimidad, a una intimidad con Él. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que el Señor habla. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Es la iglesia que mi Dios eterno quiere. Oh, cierra tus ojos ahí. Lo vamos a dejar ahí, que el Espíritu Santo nos ministre. Que el Espíritu Santo nos haga entender lo que el Espíritu Santo quiere hacernos entender esta tarde. Espíritu de Dios, tú que conoces nuestros corazones, tú que sabes lo que hay en nosotros, te ruego en esta tarde que nos hagas ver dónde estamos parados. Espíritu de Dios, llega a nuestro entendimiento para que podamos entender qué hemos hecho hasta hoy, en dónde estamos parados. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestro ser interior para que podamos ver con tus ojos y escuchar con tus oídos
y poder poner atención a la palabra de hoy. De hoy, Señor. Ministra los corazones, Dios Espíritu, y vivifícate en medio nuestro. Y si alguno no te conoce y nos está viendo, Espíritu Santo, ministralo. Y si alguno nos está viendo en esta hora y quiere aceptar a Cristo, repite estas palabras para que sea parte del cuerpo de Cristo. Padre, en esta tarde me arrepiento de mis pecados. Quiero tener una reconciliación contigo a través de tu Santo Espíritu, y que tu Santo Espíritu pueda colocarme en el cuerpo de Cristo para que tú me puedas ver como un hijo tuyo, como ves a Cristo, como ves a tu Hijo. Yo me arrepiento de mis pecados y reconozco que te he fallado, que te he ofendido, pero que hoy quiero entregar mi vida a tus pies. Reconozco que Jesucristo fue el que vino y caminó en la tierra, y que murió y que resucitó y que ahora está sentado a la diestra. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida, y que de aquí en adelante yo pueda tomar vida en mí a través de ti. Padre, te acepto como mi único y suficiente Salvador, y lávame con tu sangre preciosa de mis pecados. Los rindo a tus pies. Si usted hizo esta confesión de fe, usted puede empezar a buscar una iglesia para poder tener comunión, porque necesitamos de esa comunión con Dios, de esa relación con Dios. Busque una iglesia que esté fundada en la roca que es Cristo, que esté fundada en Cristo Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y como dice su palabra, un solo Dios, un solo bautismo. Creemos en el bautismo. Una iglesia que crea en el bautismo, una iglesia que crea en los